Bueno, continuamos ahora en esta cápsula. Vamos a empezar con el derecho en el siglo XX y vamos a empezar diciendo que el derecho, como en las demás ramas del conocimiento humano, ha experimentado en el siglo XX un desarrollo que ha sido vertiginoso, tanto que ni tiempo hemos tenido para reflexionar también todos estos cambios en su conjunto, tratando de descubrir si es que existe una línea conductora que nos permita considerarlos como partes de un todo, o sea, su unidad, así como por otro lado tratar de desentrañar los posibles rumbos que en lo futuro tomarán las disciplinas jurídicas. Y para tratar de entender la evolución del derecho durante el siglo XX, tanto en México como en los demás países de tradición jurídica, pudiéramos partir de tres claves de interpretación: el advenimiento y el desarrollo de la justicia social como elemento fundamental del ordenamiento jurídico, el enorme crecimiento de las normas de derecho público y el notable interés de los juristas por las ciencias sociales, tales como la sociología, la politología, la economía y la historia, así como las ciencias naturales y la tecnología. También el derecho, podemos decir, que en el siglo XIX también nos había heredado, o mejor dicho, el siglo XIX nos había heredado un gran tema pendiente por resolver, que fueron las terribles injusticias que la revolución industrial había creado, y con grandes masas proletarias, y que si bien habían suscitado diversas soluciones, tales como el socialismo, el marxismo o la doctrina social católica, estas eran a nivel teórico o ideológico, y los diversos sistemas jurídicos no las habían asumido, ni mucho menos dichas cuestiones sociales y su solución habían pasado a ser piedra fundamental de todo el ordenamiento jurídico como actualmente lo es, y por ello a los mexicanos nos ha llenado de orgullo el saber que precisamente fue nuestro país el primero en tomar esa actitud, no solo al reglamentar legalmente la justicia social respecto a obreros y campesinos, sino hacer de ella un elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, el establecer la vocación social del Estado mexicano, como se logró en la Ley Fundamental del 5 de febrero de 1917. Por otro lado, no debemos olvidar que si bien es muy importante el que las constituciones se preocupen porque las relaciones laborales se conduzcan dentro de los marcos de la justicia social, quizá más importante resulte el llevar esa justicia social a otro tipo de relaciones jurídicas donde materialmente se da una desigualdad, de tal forma que por ello surgió lo que ha sido calificado la de segunda generación de los derechos humanos y explicando un poco o expliquémonos si el Estado democrático y liberal de derecho, cuando surge a principios del siglo XIX, trajo consigo, entre otros, el principio de la igualdad de todo frente a la ley, lo cual representó un avance sustancial respecto al antiguo régimen en que las desigualdades no solo se daban en el mundo real, sino que además estaban legalmente consagradas. No obstante a ello, tal parejura era más ilustra o ilusoria que efectiva, pues aunque había, como decíamos antes, una paridad formal, esta se daba junto con terribles desigualdades materiales, que hacían de aquella igualdad legal algo sin efectos prácticos, puesto que se carecía de los instrumentos idóneos para exigir ante los órganos competentes el cumplimiento de la ley. Y este es el fin de la justicia social, o sea, buscar, en la medida de lo posible, una sinonimia real entre las personas. Así fue como a partir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, se dio en nuestra patria un movimiento creciente para que los mexicanos viviésemos dentro de un auténtico principio de igualdad, no solo por lo que a las relaciones laborales se refiere, sino en otros campos más como lo son la educación, la seguridad social, la reforma agraria e inclusive la orientación redistribuidora de la riqueza por parte del derecho tributario. Por otro lado, no debemos perder de vista que la Constitución de Querétaro solo representó el inicio del largo camino de la justicia social y no era ni mucho menos la consumación de tal aspiración. Para cumplir con ese anhelo, desafortunadamente falta un gran trecho por andar.
En este sentido se ha trabajado mucho y sin embargo otros países nos han superado, ya que si no ha sido posible avanzar más es porque desafortunadamente hemos desarrollado enormes cánceres sociales como la demagogía, la responsabilidad pública, pero sobre todo la impunidad y la corrupción, siendo esta última un fenómeno no propio o exclusivo del sector público, ya que se da en otros sectores como lo son el privado o el social, y no obstante a ello, es precisamente en el sector público donde agravia y ofende o agrava y ofende más la corrupción oficial, ya que es ahí donde la gente esperaría no solo lo contrario, sino el dique que preservará y resistirá todo tipo de corrupción. Por ello, la calificamos de cáncer social y el obstáculo más grande junto con la demagogia y la impunidad y la irresponsabilidad de los servidores públicos a todos sus niveles para avanzar en el largo camino de la justicia social. Dos son las causas principales de esos males sociales. La falta de democracia y la ausencia de una moral pública, la que generalmente es originada por una falta moral privada, careciendo de ambas moral y democracia, difícilmente superaremos la corrupción, la demagogia, la impunidad y la irresponsabilidad pública. Mientras no nos corrijamos en ello, difícilmente haremos del nuestro un país viable. Es cierto que se han hecho esfuerzos en esa dirección, sin embargo, a todas luces han sido insuficientes todavía, a pesar de que se ha tratado de erradicar todo, pero de la misma manera que no en todas las épocas de nuestro siglo XX fueron iguales en este particular, pero la herencia que el mismo siglo dejó a la siguiente centuria no es muy alentadora, por desgracia, para nuestro país. La orientación social del Estado mexicano se ha visto cuestionada durante los últimos 15 años del siglo XX, ya que si bien oficialmente no se abandona ni se reasigna, sí se advierte una política de adelgazamiento del Estado en aras de una pretendida eficientización del mismo, política que ha sido duramente criticada por la izquierda y la centroizquierda, acusándola de neoliberal, pues a la larga siempre tendrá efectos perjudiciales a la justicia social. Como siempre, este debate tiene su antecedente en las orientaciones socioeconómicas de los países más desarrollados, en donde tuvo una particular trascendencia la caída del socialismo, que fue coincidente con el triunfo de posturas neoconservadoras, y aunque si bien en los años más recientes han dado paso a socialismos muy moderados, el estruendoso fracaso del socialismo real ha dejado una indiscutible tendencia neoliberal en el mundo entero que será muy difícil de revertir. Ahora, para seguir continuando con parte ya de la materia, ahorita vamos a concluir esta parte de lo que ha sido también parte, ya hablamos un poco del derecho en el siglo XX con estas implementaciones y también ahorita parte de lo que nos indica también José Luis Soberanes Fernández y en este título de su artículo que también se lo vamos a compartir y realmente pues el derecho en el siglo XX pues ha sido así, ha sido un gran cambio, a mucha actualización, ha mejorado muchas cosas del siglo XIX y ha sido en gran apertura también por, como hemos visto en la materia, el derecho comparado y ha aplicado también formas de querer mejorar socialmente y se ha tratado de mejorar mucho el derecho en este sentido. Y ahora vamos a ir a las teorías jurídicas en la era de la globalización y vamos a empezar diciendo que la teoría jurídica que en Occidente se construyó en los últimos 5 siglos es consecuencia de la conceptualización que muchos teóricos de la política y del derecho hicieron en torno al Estado, nación y a la soberanía, pues tradicionalmente se ha entendido que el derecho, principalmente el público, descansa en esos dos pilares, y en el tiempo en que esas categorías fueron dominantes, la soberanía interna de Estado-nación indicaba la inconmensurabilidad del Estado frente a cualesquiera otros sujetos, y por lo tanto, la imposibilidad de entrar en relaciones jurídicas con ellos, pues frente al Estado no pueden existir más que relaciones de sujeción.
En una perspectiva externa de la soberanía, los estados se presentaban como fortalezas cerradas, protegidas por el principio de la no injerencia, y solo eran posibles entre ellos relaciones de cooperación a través de los tratados o de conflicto por medios de guerra. En la concepción de Estado-nación y de la soberanía vinculada a él, son fundamentales para su comprensión, entre otras las teorías de Victoria, Bodino, Hobbes, Locke, Grocio, Hegel, Kant, Kelsen y Schmidt. Al describirlas brevemente encontraremos los elementos básicos que sirvieron para edificar el Estado-nación y sus elementos distintivos durante aproximadamente 5 siglos, es decir, hasta antes del desarrollo de la globalización liberal, lo que ha minado este concepto político jurídico que sirvió durante siglos como categoría explicativa del derecho público. Por ejemplo, Vittoria aportó 3 ideas básicas para explicar el papel del Estado y de la soberanía como conformadores del derecho moderno. Las tesis son la configuración del orden mundial como sociedad natural de estados soberanos, iguales entre sí. También la formulación teórica de una serie de derechos naturales de los pueblos y de los estados, y también la reformulación de la doctrina cristiana de la guerra justa, que entendió como sanción frente a las injurias recibidas por otros estados. Con estas bases se creó el derecho internacional público, pero también el derecho público del Estado. La obra de Bodino identificó la soberanía con la suprema autoridad y señaló que se trataba de un poder absoluto y perpetuo de la República, lo que los latinos llamaron majestad. Para Bodino, la soberanía nunca constituyó un poder limitado, ilimitado, arbitrario o caprichoso, porque el soberano estaba limitado por las leyes naturales y comunes a todos los pueblos. Las autoridades, especialmente el legislador, tienen límites que no pueden romper y son para Bodino el derecho de gentes y la igualdad jurídica de los estados. Bodino es por lo tanto no solo el máximo exponente de la teoría de la soberanía, sino que también es un autor seminal de control de poder y es por tanto su obra un antecedente fundamental del concepto de Estado de Derecho. El derecho pasa a derivar del hecho en que el análisis de Grocio, es decir, de los intereses de los más fuertes de la comunidad internacional sobre los más débiles, lo que permite una justificación de los derechos de libre comercio, conquista y de colonización de los estados más poderosos sobre los que tienen menos relevancia en la comunidad internacional. La posición de Grocio es una legitimación del poder ejercido por las grandes potencias, lo que favoreció la existencia entre los estados de concepciones asimétricas que en el derecho internacional subsisten aún en la actualidad, aunque también conjugó el principio aristotélico de la sociabilidad con el contractualista del acuerdo como bases de la sociedad política. Ahora, la teoría de Hobbes nos dice sobre una metáfora antropomórfica del Estado y de la visión del Estado soberano como persona surge lo que hoy llamamos el positivismo jurídico. Los principios de legalidad y de autonomía de la voluntad, la validez formal del derecho, el principio de monopolio del Estado en la producción del derecho, la unidad del principio de monopolio del Estado en la producción del derecho, la unidad del ordenamiento y su independencia de las fuentes jurídicas extra o supraestatales. En el ámbito externo, según la teoría de Hobbes, los estados se encuentran entre sí en la condición del estado de naturaleza. Solo al interior del Estado el derecho se tienen posibilidades de disciplinar al poder. Ahora vamos a continuar un poco para la siguiente cápsula todavía sobre estas teorías jurídicas en la era de la globalización y, y posteriormente vamos a continuar con lo que vendría siendo los derechos humanos y su influencia en los sistemas jurídicos, pero en la siguiente cápsula todavía hablaremos un poco de estas teorías jurídicas en la globalización.